Mendizábal, diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato. Elvia Yolanda Martínez Cosío, diputada federal y secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de la 65 Legislatura del Congreso de la Unión, así como Raúl de Jesús Torres Guerrero, diputado local y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Les recordamos que estas actividades se están desarrollando de manera híbrida, por lo que algunos participantes se encuentran en esta sala de manera presencial y otros nos acompañan a través de la aplicación tecnológica. Para el desarrollo de esta mesa nos acompaña la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Beatriz Tobar Guerrero, a quien le cedo el uso de la voz en este momento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda mesa denominada Balance y Perspectivas de la Diputación Migrante en los ámbitos federal y local. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta mesa a la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, diputada federal. Bienvenida, diputada, muchas gracias por acompañarnos. Y también, por supuesto, al diputado David Martínez Mendizábal, diputado local. Bienvenido, diputado, muchas gracias. En un momento más daré lectura a las reseñas curriculares de quienes participan en esta mesa. También quiero decirles que esta mesa cuenta con participación de carácter presencial. Ya acabo de mencionar a la diputada Elvia, también al diputado David, y contamos también con participación de manera virtual. Virtualmente nos acompañan la diputada Ades Berenice Aguilar Castillo, diputada local. También nos acompaña virtualmente el diputado Gerardo Fernández González, también bienvenido, diputado. De igual manera, nos acompaña también a distancia Raúl de Jesús Torres Guerrero, diputado migrante en la Asamblea Legislativa, en el Congreso de la Ciudad de México. Quiero comentarles cuál es el objetivo y la dinámica de esta mesa antes de dar inicio. Esta mesa, como bien ustedes se pueden percatar, está integrada por diputadas y diputados tanto del ámbito federal como del ámbito local. Y la finalidad de esta mesa es analizar, primero conocer cuál es el estado que guarda las distintas legislaciones en materia de diputación migrante. Y, por supuesto, conocer cuál es la perspectiva de las legisladoras y los legisladores sobre esta figura que hoy estamos analizando, para, por supuesto, poder identificar los retos, los alcances y las áreas de oportunidad de cara al proceso electoral 2023-2024. Les explico la dinámica de la mesa. Cada persona participante tendrá una intervención de hasta por 10 minutos. Al término de cada participación habrá un espacio, al término de todas las participaciones, habrá un espacio para preguntas y respuestas. Es importante mencionarles también que en este seminario hay una sala virtual de Zoom en donde se encuentran, además de nuestros ponentes de manera virtual, también se encuentran personas de la comunidad migrante siguiéndonos. Me da mucho gusto saludar a Carlos Álvarez de la Asociación Fuerza Migrante. También se encuentra siguiéndonos vía Zoom Marta Esquivel de Zamora, presidenta de la Fundación Mexicanas Extraordinarias. De igual manera, saludamos virtualmente a Lucero Amador Negrete, corresponsal en Los Ángeles para la Unidad de Televisión de Guanajuato.
También se encuentra personal del Instituto Nacional Electoral, se encuentra de manera virtual Claudia Corona, subdirectora de vinculación electoral de mexicanos residentes en el extranjero, así como también representaciones de partidos políticos. Se encuentra la representante del Partido Acción Nacional ante la Comisión del Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, Cecia Vargas, así como también el representante del Partido Movimiento Ciudadano, Mauricio Cordero. A quienes acabo de mencionar se encuentran presentes a través de Zoom y podrán también hacer uso de la herramienta de chat para postular cualquier pregunta o inquietud a nuestros ponentes. También es importante comentarles que antes de la intervención de cada participante, leeré la síntesis curricular de cada uno de ellos. Pues bien, sin más preámbulo, damos inicio. Si me permiten, antes de iniciar, una disculpa, también es importante mencionarles que estaba considerado en esta mesa el diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Estado de Guanajuato, del Congreso del Estado. Sin embargo, por un imprevisto de último momento, no será posible atender esta participación. Pues damos inicio con el diputado local plurinominal en la 65ª legislatura del Estado de Guanajuato, el diputado David Martínez Mendizábal. Correcto, diputado. Me comenta el diputado que la diputada Ades tendrá una participación inicial. Diputada Ades, ¿nos escucha? ¿Se encuentra usted a distancia? No sé si me puedan confirmar. A mí no me es posible seguir la sala virtual en la computadora. Quienes están en la sala virtual, si me pueden confirmar si la diputada Ades está. Aquí está la diputada. Muy buen día, diputada, bienvenida. Adelante, por favor, con su participación. Si me permiten, voy a presentarla, diputada. La diputada Ades Berenice Aguilar Castillo es diputada local plurinominal en la 65ª legislatura del Estado de Guanajuato. Se ha desempeñado en actividades tanto políticas como empresariales, siendo las segundas en el sector educativo. De 2015 a 2018 asumió el cargo como asesora política durante la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora. Actualmente es diputada plurinominal local en el Estado de Guanajuato y es presidenta de la Comisión de Atención al Migrante. Adelante, diputada Ades, cuenta usted hasta con 10 minutos para hacer su intervención. Diputada, no le estamos escuchando. No sé si le pueden apoyar el equipo técnico o su micro. Creo que tiene apagado su micrófono. No sé si el equipo técnico le puede abrir el micrófono, por favor. Bueno, ¿sí? Hola. No, tengo problemas. ¿Me puedes conectar mejor en la computadora? Por favor. Conecta, porque yo creo que aquí va a estar complicado.
¿Alguien del equipo técnico que me pueda informar qué procede? Si el audio de la diputada se escucha, si va a poder participar. Si no, si me pueden confirmar mientras se da la participación de la diputada. Me comentan que se desconectó la diputada, de manera tal que mientras damos oportunidad a ver si se puede volver a conectar. Si les parece, me pueden apoyar si me indican si el diputado Gerardo Fernández González del Partido Verde Ecologista de México, que también va a participar de manera virtual, ¿está conectado? Bien, me comentan que el diputado Gerardo tampoco se encuentra conectado, de manera tal que, diputado David, si no tiene inconveniente, podemos empezar con usted. Si me permite, diputado, daría lectura a su síntesis curricular, si no tiene inconveniente. Muchas gracias, diputado. El diputado David Martínez Mendizábal es diputado local plurinominal en la 65ª legislatura del Estado de Guanajuato. Es doctor en estudios científicos sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1, coordinador del Servicio Social, director general de Servicios Educativo Universitarios, coordinador del Programa Universitario sobre Pobreza, director de investigación y profesor investigador en la Universidad Iberoamericana León, promotor e investigador educativo en comunidades campesinas y también ha sido profesor de preparatoria en el Centro Escolar Panamericano. Diputado, adelante, por favor, cuenta usted hasta con 10 minutos. Muchas gracias, buen día. Quiero agradecer a la presidenta Brenda Canchola, a la consejera electoral Sandra Liliana Prieto, a la consejera electoral Beatriz Tobar y a la secretaria ejecutiva del IEG, Indira Ramírez, por la invitación. Lástima que no se pudo conectar la compañera Ades, pero debo decir que el 23 de marzo de este año presentamos una iniciativa ante el Congreso del Estado de Guanajuato para dotar de, o reconocer más que dotar, para reconocer el derecho de la población migrante a ejercer plenamente lo que está pues en su derecho. Esta iniciativa del 23 de marzo, para quien nos está viendo, y también saludo pues a las personas que están viéndonos por vía electrónica, también saludo a los compañeras líderes migrantes, Joe, con quien hemos trabajado aquí, y otras compañeras que están presentes, Patti. Y esta iniciativa, y debo explicarlo porque en ocasiones no se entiende bien el proceso parlamentario, esta iniciativa, una vez que se presenta, y la presentamos, insisto, el 23 de marzo, la mesa directiva la envía a una comisión, a 2 comisiones o a 3 comisiones. Esta iniciativa, si toca derechos humanos, pues a nosotros en la Comisión de Derechos Humanos damos un punto de vista. En la Comisión de Asuntos Electorales, que está el compañero Gustavo Adolfo, también da su punto de vista. Y posteriormente se hace una discusión metodológica en donde se incorporan las opiniones de diferentes actoras sociales. Esto, que tiene que ver con la obligación del Parlamento abierto, tiene como referentes a académicos, académicas, a líderes, a liderazgos migrantes, a personas migrantes, a estudiosos en el tema. Eso lleva un tiempecito. Entonces, una vez que se presenta al Pleno, la mesa directiva la deriva a las comisiones respectivas. Esas comisiones determinan una metodología de análisis y de incorporación de la opinión ciudadana y posteriormente se trabaja en Parlamento abierto, se escuchan las opiniones, regresan las comisiones y las comisiones van diseñando las modificaciones o la nueva ley respectiva.
Digo esto porque así es, así está marcado en el Congreso, es la dinámica, ese es el procedimiento que tenemos que seguir, y una vez que las comisiones van incorporando las opiniones y su propio punto de vista, porque a fin de cuentas quienes arrastran el lápiz y quedan en blanco y negro lo que va a ser una ley, pues somos los diputados y las diputadas. Se presenta, se establece la ley, la modificación de la ley y se presenta al Pleno. El Pleno la puede aprobar o rechazar. Generalmente cuando se consensen las comisiones, pues ya el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Guanajuato pues determina su autorización o su negación. Todo ese proceso legislativo lleva tiempo, pero creo que en el caso de Guanajuato tiene que acelerarse este proceso para que la ley a favor del voto migrante puede estar antes del inicio del proceso electoral, porque una vez iniciado el proceso electoral, pues no tenemos ya facultad de incorporar el voto migrante. Yo decía hace rato, con las consejeras con las cuales charlé un momento, que al parecer, desde mi punto de vista, hay una gran cantidad o un gran consenso de la necesidad de legislar sobre el voto migrante. Ahí creo que no hay problema. Hay algunos analistas, algunos columnistas que están en contra del voto migrante. Cuando nosotros presentamos esta iniciativa, lo primero que nos dijeron es que ¿para qué queríamos gastar más en el Congreso? Eso fue, y discutimos con un editorialista y le expusimos las razones por las cuales nosotros consideramos que con una economía de escala, no es lo mismo agregar un diputado 37 a la legislatura, ¿no? En economía de escala, que sumarle todos los costos de lo que es propiamente un diputado o una diputada. Pero esa no es la razón fundamental, porque lo que escuché hace rato, y estoy totalmente de acuerdo, es que no es por razones económicas por las que se puede aceptar o rechazar el voto migrante. Hay un asunto mucho más profundo que tiene que ver, toquen la teoría que ustedes quieran, de la ciudadanía, teoría de la ciudadanía, teoría de los derechos humanos, teoría estrictamente jurídica o teoría de los movimientos sociales, porque el fenómeno migrante tiene todas estas características, tiene que ver con la incorporación plena a la ciudadanía, en el caso pues o tipificada por Marshall, se sabe pues, o la teoría moderna de los derechos humanos, o desde los movimientos sociales que también tienen derechos e impulsan leyes. Y entonces es muy importante que desde cualquier teoría le rasquemos un poquito y veamos de la importancia del voto migrante. Y yo les decía que el problema se centraba en otra parte, se centraba en el cómo y el perfil, y dentro del cómo el perfil. Ahí sí tenemos que ponernos de acuerdo, y en ese sentido yo confío que el Congreso local va encontrando el cómo sí y no el cómo no. Es decir, una vez que uno presenta una iniciativa, en el caso nuestro, parece que el Partido Acción Nacional presentó otra iniciativa también, entonces las comisiones tienen que ver cómo hacerle para que eso proceda legalmente y se establezcan procedimientos. Yo confío que nuestro Congreso sí pueda avalarlo y encontrar los procedimientos concretos. Voy a leer, dado que esta era la introducción y ya me llevé 7 minutos, voy a leer lo que nosotros presentamos porque da respuesta a algunos de los planteamientos que se han establecido aquí. Dice lo siguiente, cuando uno presenta una ley, hay 4 valoraciones que uno tiene que presentar: presupuestal, impacto jurídico, impacto administrativo e impacto social. Y lo que dice el decreto, que es lo que quiero leer textualmente porque es lo que estamos sujetos a discusión, cuando un diputado o una diputada presenta una iniciativa, pues está sujeta a la discusión, no es porque así tenga que ser. Si estamos abiertos a la opinión, por eso el Parlamento abierto, de las y los migrantes, de los otros partidos políticos, de los estudiosos del tema. El decreto que presentamos dice así: artículo único, se reforma el artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y se adiciona un artículo 43 bis para quedar como siguen. Y esta es la materia concreta
que a mí me gustaría que estuviera en el campo de la discusión. El Congreso del Estado estará integrado por 22 diputados electos según el principio de mayoría relativa, diputados y diputadas, mediante el sistema de distritos electorales uninominales. Un diputado migrante que sea elegido por la votación obtenida de los ciudadanos guanajuatenses en el exterior, en el que se cumpla un mínimo de participación electoral igual al del distrito con menor participación del mismo proceso electoral, y 14 diputados electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas a la que se refiere la fracción 1 del artículo 44 de esta Constitución. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Validar y no discriminar pues a las y los guanajuatenses de aquí que radican en nuestro estado, sino que la votación tiene que ser un poquito arriba del mínimo de cualquier otro distrito. Con eso estamos, digamos, equiparando el derecho que tiene cada guanajuatense a elegir su diputado o diputada. Los partidos políticos con registro estatal, ahí va el 43 bis, podrán postular a un candidato migrante, candidata migrante, cargo al que también podrán postularse candidatos independientes que cumplan con los requisitos de ley. Abrimos la puerta al candidato migrante. El cargo de diputado o diputada migrante será elegido entre los votos que para tal efecto se recaben a los guanajuatenses que viven en el exterior. Quien aspire a la diputación migrante deberá de cumplir con los siguientes requisitos, que es un elemento que también se estaba discutiendo hace un momento. Ser guanajuatense por nacimiento y tener residencia binacional, la que deberá acreditarse en los términos que establezca la ley. Estas son las dos salidas concretas que estamos dando a lo que antes se ha discutido. Nos parece importante que de una vez por todas, no solamente por el asunto de las remesas, que sí es un factor importante, pero entonces tendríamos que cuestionarnos si solamente esa es la razón, tendríamos que cuestionarnos si pesa el asunto de la economía sobre los derechos. Y nosotros tenemos una visión de derechos humanos y derechos de la ciudadanía, en donde consideramos un imperativo ético incorporar a las y los paisanos guanajuatenses. Yo soy de Valle de Santiago, municipio expulsor de migrantes, ¿no? Tendremos que abrir todas las herramientas concretas que tenemos a la mano para que esto sea operativo. Este es de entrada, como dicen ahora, el saque para la discusión. Gracias, muy amables. Muchísimas gracias, diputado. Qué importante lo que menciona, ¿no? No se trata de un tema económico, no se trata de un tema de remesas, se trata de reconocer los derechos de todas las personas. Me quedo con esa reflexión, diputado. Además, omití mencionar que el diputado preside actualmente en esta legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato la Comisión de Derechos Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Bien, pues les recuerdo también que pueden formular sus preguntas de manera presencial a través de las papeletas que en un momento más les van a pasar, y quienes nos siguen de manera virtual también pueden hacer las preguntas a través del chat de la herramienta virtual de Zoom. Bien, pues ahora toca el turno de escuchar a Raúl de Jesús Torres Guerrero. Él nos acompaña de manera virtual. Antes de darle el uso de la voz, me voy a permitir dar una breve síntesis de su trayectoria curricular. Raúl Torres es el primer diputado migrante local de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México para el periodo 2021-2024. Es maestro en gerencia política por the George Washington University en Washington, D.C. y es licenciado en Relaciones Internacionales cum laude por la Endicott College en Boston, Massachusetts. Cuenta con un diplomado en análisis político estratégico por el CIDE y también en negociaciones difíciles por el Harvard Negotiation Institute. Se ha desempeñado como asesor de agenda internacional en la Cámara de Diputados, como enlace gubernamental de la Asociación Mexicana de Empresarios entre la Ciudad de México y Washington, D.C. También ha sido candidato a concejal por la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Ha sido seleccionado por la revista Líderes en Estados Unidos
como uno de los latinos más destacados en Washington y ha sido parte también de los 300 líderes más influyentes en México. Es presidente de la Comisión de Personas Migrantes de la Ciudad de México y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, adelante por favor, tiene usted hasta 10 minutos, diputado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo por poder platicar de lo que hoy representa la Diputación Migrante. Hago una llamado a que justamente podamos desde Guanajuato también impulsar lo que es esta figura, como bien se ha venido comentando, y platicar sobre todo de lo que hoy tiene el impacto desde el tema de la ciudad, ¿no? Representa a la comunidad residente en el extranjero y, por lo más importante, por supuesto, el impacto que no nada más se tiene en cuestión de los números, sino por supuesto de nuestras familias que se quedan, como bien se mencionaba anteriormente, en el tema de la nacionalidad. Así es que, pues, uno de los principales puntos es también identificar bien el perfil de la propia comunidad, la participación en cuestión demográfica. Sabemos que hoy la migración llega desde el 2000 siendo una migración muy distinta a lo que se tenía contemplado antes, y justamente por eso estamos hoy ubicando un perfil de migración mucho más preparada y que al mismo tiempo genera mayor participación cívica, tanto en el país como en los Estados Unidos, donde está la mayoría, como en el caso también de lo que representa con México. Así es que, pues es uno de los puntos principales, sobre todo también ver muy claro en lo que va a representar el poder participar los mexicanos, la comunicación, para que las organizaciones de oriundos, en este caso también organizaciones, podamos hacer una réplica del modelo como se estaba mencionando. Puede ser incluso el ejemplo la Ciudad de México. Sabemos que se estaba diciendo hace unos instantes, en el caso de Guanajuato, que incentivando la participación directa de los oriundos, en este caso de Guanajuato, en mayor involucramiento de la parte de la población de votaciones plurinominales que no tengan nada que ver directamente con el electorado, porque no se puede participar ni puede tener un perfil quien representara a cualquiera de los capitalinos y capitalinas residentes en el exterior, y que al mismo tiempo pudiera ser electo de la propia comunidad. No solamente es un cierto perfil, sino que hay distintos tipos de perfiles. La mayoría hoy están en sectores académicos, empresariales, etcétera, y de eso es de lo que se tiene que hablar hoy, porque también son quienes hoy están participando hacia nuestros queridos estados, y en este caso Guanajuato. Lo más importante es también encontrar las facilidades para que se pueda cumplir con los requisitos de ley en el caso de la antigüedad, de la residencia, como ya se mencionaba, comprobando la binacionalidad, y sobre todo también la participación durante los tiempos de las propias campañas. Y a eso es donde tenemos que tener claro que, por supuesto, que las leyes electorales federales no nos permiten hacer llamados en el exterior. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es directamente desde el estado donde estamos, en este caso, en el caso de quienes participen por Guanajuato, desde Guanajuato, para poder cumplir con los requisitos como son en los otros distritos uninominales. Por lo tanto, creo que la participación del voto directo es clave. Tenemos que fortalecer mucho lo que es el voto electrónico, puesto que el voto electrónico tiene que ir en una manera de que es menos costosa, llega a más gente, y por supuesto que se puede aplicar de una manera mucho más efectiva alrededor del mundo, sabiendo que no solamente es los Estados Unidos el punto principal, que si bien es la mayoría, también encontramos hoy en Canadá y en Europa. Entonces, es una de las formas en las cuales podemos comunicarnos mucho, tener una representación, que exista una comisión especial ordinaria para las personas que residen en el exterior y que tengan una voz propia en el Congreso, en este caso el Congreso del Estado. Y por eso también creo que es muy importante que desde un grupo parlamentario se le pueda arropar completamente a lo que representaría la Diputación en el exterior. Incluso también podemos hablar mucho de los temas que tienen que ver con la participación directa en cuestión de los mexicanos que están en el exterior, pero que también es en la vida del Estado. Recordemos que quien vaya a ser la o el diputado representante de los guanajuatenses en el exterior va a tener que también decidir cosas que pasan en el Estado. Por lo tanto, también el perfil de la gente tiene que estar definido en prácticamente en una posición que vas a tener que decidir cosas del propio Estado,
que vamos a tener que entrarle, como en el caso de un servidor, a cosas que en este caso representa yo a la Ciudad de México, y que por supuesto es de vital importancia el poder participar, generar iniciativas, trabajar en conjunto con las y los diputados, pero sobre todo que se participe en un conjunto en el que no se nos vea como falsos mexicanos a quienes estamos fuera del país, y al contrario, realmente que se valore la importancia que no solamente es las remesas, sino también el gran valor cultural, económico y por supuesto demográfico que hoy empiezan a tener los mexicanos fuera del país, en este caso de Guanajuato. Y pues prácticamente eso sería, les ofrezco una disculpa, acabo de llegar justamente al aeropuerto de terminar una gira en los Estados Unidos, y es donde hemos tratado de reunirnos con las distintas comunidades. Lo más importante es la comunidad, sentarnos, escuchar qué es lo que desde lo local podemos atender, puesto que muchos temas tienen que ver también con lo federal. Entonces ahí es una unión que debe de haber tanto con los legisladores del sistema federal, como por supuesto desde lo local, qué leyes cumplen el Estado, desde qué normas también se tienen que modificar, para que poco a poco se pongan las bases de la que sea la primera Diputación Migrante de Guanajuato, y que lo deje también para futuras generaciones, donde la figura hoy que yo represento como modelo en la Ciudad de México, pues sirva también para otros modelos de participación, dado que hoy realmente no hay mucha participación de mexicanos en el exterior. Sin embargo, lo más importante es el cómo incentivarlo, y creo que el modelo de una votación directa, donde podemos participar los mexicanos fuera del país, en el caso de Guanajuato, con una diputación que represente a los residentes en el extranjero, nos permite mucho más comunicación y por supuesto un apoyo directo al Instituto Electoral también estatal, a quien agradezco la invitación. Quedo a sus órdenes, ofrezco una disculpa, acabo de llegar al aeropuerto, y pues quedamos a la orden para poder llevar a cabo un modelo comparado de lo que representa la Diputación Migrante de la Ciudad de México con lo que podría representar la Diputación Migrante de Guanajuato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Raúl. Pues como se pudieron dar cuenta, el diputado se encontraba en tránsito. Eso dificultó un poco pues poderle escuchar con la claridad y la nitidez que se requiere. Sin embargo, destaco dos aspectos de la participación del diputado. El primero es que debemos hacer análisis comparado. La Ciudad de México es un buen ejemplo porque ya tienen regulado Diputación Migrante, y lo que nos destaca el diputado, pues hay que voltear a ver a las ciudades que ya cuentan con esta legislación para identificar cuáles son aquellos aspectos que pudieran ser de utilidad para el resto de las entidades federativas. Pero también destaca el diputado una segunda parte que es muy importante, y es, si bien es cierto, podemos y es importante hacer este análisis comparado, también es importante identificar el perfil de la persona migrante, porque no es lo mismo el migrante de la Ciudad de México que la persona migrante de Oaxaca, o la persona migrante de Chihuahua, o la persona migrante de Guerrero. Por ello es importante describir este perfil del migrante guanajuatense, y por cierto aprovecho para comentarles que esa descripción del perfil del migrante guanajuatense la encuentran en el capítulo 1 de nuestro estudio de viabilidad elaborado por la Comisión Temporal del Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero. Pues bien, ahora toca el turno de escuchar a la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, diputada federal. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos de manera presencial el día de hoy. Si me permite, voy a dar lectura a una síntesis curricular antes de cederle el uso de la voz. Elvia Yolanda Martínez Cosío actualmente es diputada federal en la 65ª legislatura por el principio de representación proporcional por el Estado de Jalisco, perteneciente a las comisiones de Asuntos de la Frontera Sur y Asuntos Migratorios. La diputada es doctora en Educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Es maestra en Estudios de Migración Internacional del Colegio de la Frontera Norte. Cuenta además con diplomados en Migración Internacional por parte del Colegio también de la Frontera Norte, y por un diplomado en Migración y Gobernanza por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas CIDE. Es importante destacar que la diputada se ha desempeñado como ejecutiva del Departamento de Oficinas de Colecciones de los Servicios de Salud y Familia de Illinois.
Ha sido directora y fundadora de Reintégrate, Mujer Migrante, mujer silenciosa, líder grandiosa. Consultora en negocios y estrategias. Vicepresidenta en Relaciones Latinoamericanas en Cano Company. Directora de programas en el gobierno de Cicero, Illinois. Asistente de directora en el Family Focus, Nuestra Familia. Coordinadora de programas en La Voz Latina. Empresaria de Semaco SADCB. Coordinadora de Trabajo Social Foráneo y trabajadora social de la Secretaría de Educación Pública. Como nos podemos dar cuenta, la diputada tiene una amplia trayectoria en materia migrante. Adelante, por favor, diputada, cuenta usted hasta con 10 minutos. Gracias. Muchas gracias. Sí se escucha bien, porque sí quisiera que me escucharan un poquito, porque para mí esto es muy importante, porque realmente esto es histórico lo que está pasando ahorita. Primero quiero agradecer esta invitación que me han hecho a participar en este maravilloso foro y quiero recordar en este espacio a nuestro gran amigo Raúl Gómez, diputado migrante y guanajuatense distinguido, en paz descanse, y quien luchó por los braceros. Pues muchas gracias. Este foro es Balances y Perspectivas de la Diputación Migrante a nivel federal y local. Hay muchas cosas que decir en esto. ¿Cómo abordar los derechos políticos de los mexicanos en el exterior? ¿Cómo lo podemos abordar? Los gobiernos de México aún no han encontrado soluciones, o más bien no las han querido encontrar. Pero lo que sí, nosotros, los verdaderos migrantes, tenemos que seguir con una lucha continua que no debe de parar. Y quiero también hacer una mención y felicitar al doctor Fernando Barrientos por lo que él menciona. Nuestro nombre correcto somos mexicanos residentes en el exterior. No somos paisas, no somos paisanos, no somos paisitas. Somos mexicanos residentes en el exterior. El día que nos empiecen a ver con más respeto, ese día van a empezar a cambiar las situaciones. Pues hay mucho que decir. En 1998 es cuando realmente empiezan a tomar de manera jurídica, formal, nuestra lucha. Pero nuestra lucha no viene de 1998, viene de un siglo pasado, que siempre hemos estado luchando porque se reconozcan nuestros derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior, porque somos quizás más mexicanos que muchos mexicanos que se encuentran aquí presentes. Vamos a discutir muchas cosas exactamente, cómo van a ser las diputaciones migrantes, quién tiene que calificar, que no vuelva a haber más cachirules, porque sí existen cachirules. Porque esto de nosotros, esta diputación, se logró gracias al activismo de todos los mexicanos residentes en el exterior que hemos luchado día con día. Y es una tristeza saber que muchas veces ni siquiera en los ámbitos ejecutivos, legislativos o en las presidencias, o muchos de ustedes no saben ni siquiera lo que es la acción afirmativa. Yo siempre he dicho que el ser migrante, y lo voy a seguir repitiendo en todas partes para que se nos quede bien grabado, el ser migrante no se aprende en una conferencia, ni en una universidad, ni en un taller. Para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que caminar el día a día con nosotros, tienes que llorar nuestras tristezas, sufrir nuestros descalabros, pero también, ¿sabes qué? Disfrutar nuestros éxitos y nuestras alegrías. Y el estar yo aquí es una victoria, es un éxito, porque desde que estuvimos cabildeando en el 2014, aquí quiero reconocer a mi amiga Verónica Toscano, gran líder guanajuatense, que cabildeamos las 500 oficinas de los diputados y todas de los senadores, porque en la reforma electoral del 2014 ni siquiera se tenían contemplada la credencialización. Y gracias a la unión de todos los partidos, de todos en aquel tiempo, el PAN, el PRI, el PRD en aquel tiempo, se unieron y nos apoyaron a que esto fuera posible.
Hay mucho que hacer, o sea, nos dejan mucho que desear. También comentaban efectivamente, también tenemos que enseñarnos que un legislador no es una persona que hace diligencias. Cuando uno llega, un legislador es para ver las necesidades de nuestros mexicanos residentes en el exterior. Yo también estoy en la comisión, soy secretaria de la Comisión de Migración y soy secretaria de la Comisión de Trabajo. ¿Por qué? Porque me interesan todos estos temas. Porque vamos a decir, en educación, ¿cuántos de nuestras personas que regresan, que son deportados o repatriados, ni siquiera, sus hijos ni siquiera hablan español? ¿Cómo van a entrar a un trabajo educativo aquí? ¿Cómo se van a poner en un trabajo educativo aquí? Me da gusto que la mayoría de las iniciativas que se han presentado de todos los legisladores han sido referentes a temas migrantes. En mi caso, las 15 que tengo ya ahorita son completamente con temas migrantes, con temas, por ejemplo, la certificación binacional. ¿Cuántos de nuestras personas que trabajan allá son unos excelentes carpinteros, cocineros o chefs? Pueden llegar aquí inmediatamente a integrarse a este hotel, al área turística, a la agricultura, ya con una certificación. Tengo tanto que decirles que ya se me olvidó de todo lo que les quiero decir, que me quiero comer el micrófono de todo lo que quisiera decirles. Pero en realidad, pues las iniciativas, que es un 70%, las iniciativas y puntos de acuerdos presentados por la totalidad de los diputados migrantes. Aquí en este punto, como me escriben siempre y siempre termino diciendo lo que yo quiero, una disculpa, pero es que realmente lo estoy viviendo, lo he vivido. Yo sé lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Una diputación migrante que quede establecida en la ley. Y si no queda establecida en la ley, vamos a continuar con acciones afirmativas. Esto no se puede quedar. Esto tiene que haber una continuidad y con un perfil, realmente con un perfil de personas que estén interesadas en su México, que sepan realmente lo que México necesita, que sepan realmente que necesitamos diputados comprometidos, diputados que tengan mínimo más de 2 años en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Y que si regresan aquí, pues van a regresar, y si están aquí 4 o 5 años aquí, bueno, aquí la importancia es un tema, como bien decía la doctora Leticia, muy delicado, que tenemos que ver quiénes son los que califican, a quién le interesa su México, a quién le interesa su estado, cómo podemos trabajar aquí de la mano con nuestros diputados locales. Aquí sí, en el tema migrante, y aquí recalco, tiene que ser sin partidos, tiene que haber realmente un compromiso de los diputados que estén en estas sillas, de que su partido no le dé una línea, y porque tenemos que impulsar las iniciativas que beneficien a nuestros mexicanos residentes en el exterior. En mi caso, presentamos 2 iniciativas que fueron para poder, que es la otra legislatura, que se habla mucho del artículo 55 y 56, y también que se establezca la diputación migrante por ley, no solamente por acción afirmativa. Nos dejan mucho que desear, o sea, nosotros tenemos nuestro corazón aquí, pagamos impuestos también, y ¿saben qué? Nosotros no queremos seguir siendo más héroes ni heroínas por las remesas, como se nos dice. Las remesas son un fracaso del gobierno. No se deben de aplaudir de esa manera. El día que se nos reconozcan nuestros derechos políticos plenos, ese día vamos a empezar a cambiar. Y otra cosa muy importante, y eso es para todos los partidos, el partido que realmente tenga la visión de los mexicanos en el exterior, ese partido va a ser el partido que tenga un pie en el futuro. Porque se habla de nosotros solamente como dinero, como remesas. No, señores, somos seres humanos, somos personas que queremos y amamos a nuestro México y que estamos dispuestos a trabajar de la mano de todos los partidos,
que nos reunamos, PRI, PAN, Morena, MC, que hagamos una iniciativa en común. No debemos de ser egocentristas, tenemos que tener los pies sobre la tierra y que se nos respeten nuestros derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Pues ha habido coincidencia en varios temas por parte de nuestros dos ponentes de manera presencial. El tema de no se trata de remesas, no se trata de cuestiones económicas, sino se trata de derechos humanos. Y quisiera destacar 3 puntos muy rápidos de la intervención de la diputada Elvia. La importancia de nombrar. Creo que eso lo vimos cuando empezó, digamos, la lucha de la presencia de las mujeres a partir de las cuotas y después llegado a la paridad. La importancia de nombrar, lo que no se nombra parece que no existe y se llaman mexicanos y mexicanas residentes en el exterior. También la importancia de saber que también esta figura se puede prestar a simulaciones y cómo encontrar esos candados, esos mecanismos para evitarlos. Y finalmente, y con esto cerraría, digamos, esta ronda de participaciones, sí es verdad que es importante y sería lo ideal que la regulación de la Diputación Migrante estuviese desde las legislaciones. Sin embargo, si es que eso no sucede así, las autoridades administrativas electorales tendremos que hacer uso de la facultad reglamentaria para emitir las acciones afirmativas que sean atinentes para poder garantizar la participación política de las mexicanas y los mexicanos residentes en el exterior. Bien, pues vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Para nuestros ponentes sería exclusivamente para nuestros ponentes de carácter presencial aquí el día de hoy. Vamos a empezar con una pregunta que le hacen de manera concreta al diputado Martínez Mendizábal. Pregunta Marta Esquivel Zamora. Esta pregunta la hace una persona que está siguiéndonos a través de Zoom. Marta Esquivel Zamora es presidenta de la Fundación Mujeres Extraordinarias y ella nos pide, diputado, si pudiera adelantarle cuáles son las propuestas o las modificaciones que se tienen a la ley para acreditar la residencia binacional. Adelante, por favor, diputado. Gracias por la pregunta. El documento formal de residencia binacional. Pero, a ver, ese es un elemento, digamos, de carácter técnico. Creo que detrás de eso tendría que haber otro tipo de acciones que provocaran esa obtención del documento técnico. Primero tiene que haber una difusión muy fuerte por parte tanto de los organismos electorales como de los partidos y como del gobierno para establecer una comunicación con los mexicanos, mexicanas residentes en el extranjero. Yo les digo paisanos y paisanas, y otro momento voy a decir por qué. No es ningún elemento de descalificación, sino es un elemento que tiene que ver con mi vínculo con las personas migrantes. Tengo parientes de los dos lados de Estados Unidos, desde California hasta arriba, etcétera. Pues no es ninguna manera de demeritar, aunque entiendo que se tienen que nombrar las cosas con elementos lingüísticos que representen lo que son, y son mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. Eso es correcto. Pero entonces, lo que yo digo es que para provocar tanto una motivación, porque, a ver, los mexicanos y mexicanas que están en el extranjero, residentes en el extranjero, comparten un conjunto de características que compartimos los mexicanos que estamos viviendo aquí, mexicanas que estamos viviendo aquí. Por ejemplo, desconfianza en los partidos políticos. Por ejemplo, los diputados y las diputadas también compartimos descalificaciones. ¿Por qué? ¿Y qué méritos tiene para estar ahí? ¿Y cómo representa
a quien dice que son sus representados. Creo que hay un conjunto de características que tiene que irse modificando desde el punto de vista cultural para ir ganando consenso en la importancia de que se participe por vía electoral. Los partidos políticos, lo sabemos, son de las instituciones con menos credibilidad entre mexicanos y mexicanas. Los que tienen mayor credibilidad son la escuela, la Guardia Nacional, el Ejército. Entonces tiene que haber, además de lo que acabo de decir, que es de carácter técnica la residencia binacional, un conjunto de promoción para que exista una verdadera conciencia. La conciencia social de todo movimiento social, si lo vemos a la migración, como la compañera diputada acaba de sostener, como un movimiento social, todo movimiento social tuvo una fase inicial, una fase progresiva que todavía no termina, y yo lo veo así. Entonces hay que fortalecer esa construcción de ciudadanía, y la construcción también siempre es un proceso, echando a andar todos los mecanismos que tengamos, partidos, gobierno, ciudadanía, clubes de migrantes, etcétera, para que exista conciencia en paisanos allá y acá de la importancia de la participación política. Si no, el mero elemento de la residencia binacional no va a ser suficiente. Por ahí va mi respuesta. Muchas gracias, diputado. Diputada, ¿desea usted hacer uso de la voz también para dar respuesta a esta pregunta? Adelante, por favor. Ah, correcto. Así estaba preparado, solo que me avisaron que usted había pedido el uso de la voz. Bien, de hecho, esta pregunta es dirigida expresamente para usted, diputada. Preguntan cómo las diputaciones migrantes se vinculan con sus diásporas fuera de Estados Unidos, Europa, Asia o donde se encuentren. ¿Cambian las necesidades de representación? ¿Se necesitan diputaciones migrantes segmentadas por área específica geográfica en el extranjero? Son varias preguntas en una y esta es directamente para usted y la hace Orlando Armenta. Orlando, una pregunta maravillosa que hiciste. Efectivamente, simplemente Guanajuato y Jalisco tiene necesidades diferentes. ¿Cómo nos vinculamos con la diáspora? Las personas que tenemos la convicción y queremos hacer y hacemos un trabajo profesional, en mi caso, soy la primera circunscripción, pero eso no me limita a solamente participar en mi circunscripción número 1. Yo estoy en California, en Chicago, de donde yo he residido más de 26 años, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Atlanta, en donde nos llamen. Eso es muy importante. Necesitamos que exista, es la otra circunscripción, una de las iniciativas que yo presenté, precisamente porque en la otra circunscripción habla de lo que tú dices, Orlando, de que tiene que haber una circunscripción especial con las diferentes modalidades que se deben de hacer, y ahí es donde nos queda un trabajo que hacer de la mano de las instituciones democráticas, como en este caso el INE. Quisiera también ahondar en esto, Orlando, y tú no me dejarás mentir, no sé de dónde me estás escuchando. Nuestra lucha ha sido de muchos años y eso también tiene que ver porque nos dicen, es que no les interesa porque no votan. No, no es eso. Es que se tienen que modificar las maneras como votamos. Ustedes cuando les llega aquí su credencial de elector, inmediatamente van y votan. Nosotros no. Nosotros primero vamos a solicitar la credencial de elector. Posteriormente nos llega la credencial de elector. Luego la tenemos que activar como una tarjeta de crédito. ¿Cuánta gente dice, pues ya para qué? Ah, pero para esto te dan un código. Y si pierdes ese código, pues ya no la vas a poder activar. Tienes que llamar otra vez y preguntar. Ya casi se va a terminar el tiempo. O sea, son muchas cosas que tenemos que ir mejorando. Otra de las cosas también, o sea, cada elección tenemos que registrarnos en un padrón electoral, perdón. Y ustedes no. Eso también ya estamos legislando para que se elimine.
Queremos tener los mismos derechos que tienen ustedes. Otra cosa, miren, aquí tengo mi credencial de elector. En una dice, para votar desde el extranjero. Era un problemón, porque donde quiera decía, ¿y eso qué? Eso no sirve. Ahora ya solamente, y gracias a que hemos trabajado de la mano de las instituciones, ya solamente dice igualito que la de ustedes. Más aún así hay mucho trabajo que hacer, porque muchos lugares no nos la quieren aceptar. Entonces, Orlando, esa pregunta que hiciste es maravillosa, porque es una tarea que nos llevamos como legisladores para empezar a ver cómo vamos a lograr el cómo sí, que nos digan el cómo no, y todos vamos a buscar de la mano el cómo sí. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tenemos muchísimas preguntas y creo que sí nos da el tiempo para plantearlas todas. Ha pedido el uso de la voz la diputada Ades. Antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir dar lectura a una pregunta que va dirigida justo al diputado Martínez Mendizábal y a la diputada Ades, que integran esta legislatura local en el Congreso del Estado. Así concretamente la han formulado, de manera que voy a dar lectura a la pregunta y enseguida abrimos los micrófonos en la sala virtual, por favor, para cederle el uso de la voz a la diputada Ades y posteriormente al diputado Mendizábal. Bien, la pregunta es de Yesenia Rojas Cervantes y pregunta, ¿hay preferencias en tener o ser familiar de un político o tener un padrino político para servir en una diputación? Y reitero, es para la diputada Ades y el diputado Mendizábal. Adelante, sala virtual, por favor, si me pueden poner en conexión a la diputada Ades. Hola, muy buenas tardes, amigos, les saludo con mucho cariño. Espero que ahora sí no exista ningún problema en la conexión, si todos me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, diputada, la escuchamos. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación a estas mesas que son tan importantes, que incluso las hemos estado solicitando, ya que Guanajuato no es para menos. La necesidad que tenemos al tener 1,5 millones de guanajuatenses que viven en el extranjero y que necesitan tener voz y voto aquí en el estado. Referente a la pregunta que me hace, efectivamente no implica el contrario. Yo creo que el servir a la ciudadanía en cualquiera de las posiciones donde en la trinchera que estés, pues es muy válido, no tiene nada que ver en lo referente a familiares o algún padrinazgo, ¿no? No sé si entendí bien la pregunta, pero referente al tema que iba a platicar ahorita, en la introducción, donde tuve problemas con el internet, me gustaría retomarlo, si me das la oportunidad. Habíamos planteado que yo quería comentarles, informarles un poquito, platicarles un poquito sobre una de las iniciativas que nosotros presentamos en el Congreso del Estado en conjunto con el diputado David. Ya habíamos hecho con anticipación un exhorto y un análisis acerca de la vialidad de contemplar la representación de la comunidad migrante en el Congreso. Habíamos pensado en incorporar, hicimos un estudio en la incorporación de un diputado migrante. Lamentablemente esto quedó solamente en una iniciativa. No se había discutido al interior de la Comisión de Asuntos Electorales. Anterior a la nuestra, había también 2 iniciativas más que se presentaron, que creíamos firmemente
de que sí era muy importante lo que hoy se está haciendo, armar estas mesas de trabajo y en conjunto y en unidad, pues dar las mejores ideas y las mejores propuestas para llevar a cabo esta necesidad que yo veo como una necesidad para darle voz a todos nuestros paisanos, como también lo menciono. Nuestra propuesta fue un análisis muy importante sobre los estados que ya tenemos, donde ya tenemos un referente, como lo mencionaba ahorita el diputado en su participación. No fue una simple modificación a las leyes secundarias, sino fue una reforma constitucional que permitía reconocer la comunidad migrante, y proponíamos incrementar en el total de los diputados que integran uno, pensando de 36 a 37 representantes populares del total de los diputados que integran el Poder Legislativo. Esa era en sí, se lo estoy diciendo a grandes rasgos, porque creo yo que el diputado Martín ahorita ya leyó, ya habló sobre nuestra iniciativa, pero no quería quedarme con las ganas de expresar nuestro interés en estas mesas de trabajo para en conjunto armar la mejor estrategia de un estudio serio y hacer una iniciativa, porque yo creo que sí lo merece. Y no estamos hablando de las remesas, no estamos hablando de que es Guanajuato uno de los estados donde más migrantes tenemos, sino porque también, como lo dice nuestra compañera y amiga diputada, es importante que tengan voz, que tengan voto, no solamente el derecho de votar, sino también el derecho de ser votado. Y esa sería mi primer participación y quedo en espera de la segunda, si me lo permiten, por supuesto. Y una disculpa por las interferencias que ha habido con el problema de internet, pero ya se arregló. Aquí estamos. Muchísimas gracias, diputada, por su participación. Ojalá que pueda mantenerse en línea para que nos apoye participando en el resto de las preguntas. Es su turno, diputado David. Adelante, por favor. Gracias. Por supuesto que no es necesario tener parientes en la vida política para participar. Es mi caso. Yo en la línea paterna y materna, hacia arriba, pues no tengo ningún caso de alguna persona que pudiera participar en vida política. Al contrario, mi papá me decía, no te metas a eso porque es pura cochinada, ¿verdad? Entonces, no es necesario, pero tampoco al revés. No limitemos los derechos de las personas que tienen a su papá, a su esposa o a su hija en la vida política de poderse incorporar, porque estamos en contra de la discriminación. Entonces, lo que se requiere es afinar, como ya se ha dicho aquí, los perfiles de participación de los partidos políticos para que de verdad se creen representantes populares que asuman los problemas de la población. Y aquí sí me gustaría dialogar con mi compañera diputada federal, porque sí es un asunto de partidos, Mientras no se generen otro tipo de mecanismos electorales por la vía independiente, que por cierto, tenemos que revisar los requisitos para candidatearse independientes, porque son muchos. Tenemos que bajarle. Ya la experiencia nos ha dicho que los requisitos, tanto para candidaturas independientes como para otro tipo de elecciones por fuera de los partidos, son muchas. Y entonces sí tenemos que abrir la puerta para dotar de condiciones indispensables y se pudieran establecer candidaturas independientes, pero no con requisitos que son casi imposibles de cumplir. Entonces cierro paréntesis y digo, sí, es un asunto de partidos, y al interior de los partidos, que es el caso de Morena, yo soy diputado por Morena, tenemos muy claro en nuestro programa hay 4 elementos fundamentales, ustedes lo saben, de los partidos políticos que tenemos que entregar para registro como partido político: los estatutos, el programa, los principios y otro que anda por ahí, en donde se queda muy claro el compromiso con la población migrante y con los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero.
que quede muy claro en cada partido cuál es su postura al respecto. Ganaríamos mucho en acordar ese asunto. Entonces, sí es un asunto de partidos, pero no se agoten los partidos. Tiene que ver con las posturas también partidarias sobre cómo contemplamos los derechos de las personas. Hay que considerar que las personas de la diversidad sexual pues son un accidente de la naturaleza. Nosotros consideramos que no, que son grupos sujetas de derechos. Lo mismo la población migrante, lo mismo las mujeres. Por eso la izquierda ha estado desde hace muchos años impulsando por muchas vías la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, por ahí va mi reflexión y nada más subrayo lo que dijo la compañera Ades. La iniciativa que nosotros presentamos de modificación a la Constitución, la presentamos en marzo y básicamente fue una redacción de ella donde yo después me sumé con algunas ideas y la presentamos conjuntamente al Congreso desde entonces. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, diputado. Bien, hay otra pregunta ahora para la diputada Elvia Yolanda, y antes de hacer la pregunta quisiera también leer un comentario que se hizo en la sala virtual de Zoom por Aarón Ortiz Santos. Este es un comentario relacionado con la ardua labor que ha hecho la diputada Elvia. Nos dice Aarón que la diputada Elvia ha formado el Consejo Legislativo Migrante Binacional con el objeto de coordinar y empoderar a las y los mexicanos residentes en el exterior y tiene presentada para la reforma política las dos únicas reformas que hablan de los migrantes. Esto nos lo comenta Aarón en la sala virtual de Zoom, diputada. Adicionalmente, hay una pregunta para usted de parte de Joe Barba, presidente de la Federación de Migrantes de California. Nos pregunta Joe, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que se ha enfrentado, qué ha sido lo más difícil a lo que se ha enfrentado al ser diputada viendo temas de migrantes? Adelante, por favor. Buena pregunta. Bueno, primeramente, no es que no coincida conmigo, doctor. O sea, a lo que yo me refiero que no es asunto de partidos, o sea, me refiero a que todos los partidos tienen que tener la visión en el tema migrante, pero desafortunadamente los partidos, y como se dice, su partido Morena, que ahorita es mayoría, no han votado ninguna iniciativa a favor del migrante. Entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, sí se trata de que cuando tengamos una incursión en todos los partidos tenemos que ser uno en sentido del tema migrante. Hay otros temas que no vamos a estar de acuerdo completamente, pero en el tema migrante sí deberíamos de unificar. Y para contestar la pregunta que me están haciendo, lo más difícil que se me ha hecho es precisamente trabajar con algunos diputados migrantes de oposición. Eso es lo más difícil que se me ha hecho. Pero pues ¿saben qué? Yo soy de Jalisco y no me rajo, y además soy migrante y lo traigo en las venas, lo traigo en mi corazón y afortunadamente dentro de Movimiento Ciudadano pues sí tengo el apoyo. Y si algún día me dieran una línea que no estoy yo de acuerdo, mi tema es mi tema migrante y se tiene el derecho constitucional de que tenemos que defender, en mi caso, todos los asuntos relacionados con los mexicanos residentes en el exterior. Y aquí hago una invitación, doctor, vamos trabajando juntos, vamos trabajando en comunidad, vamos creando iniciativas que beneficien a nuestros mexicanos en el exterior. Usted es excelente, tiene tiene un profesionalismo muy grande, tiene una educación que podemos abonar en muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Voy a dar lectura de nueva cuenta a otro comentario, no es pregunta, es un comentario que se hace en la sala virtual de Zoom de parte de Fabio Caudillo Valadez. Dice Fabio, para poder atender el tema de la migración, primero hay que reconocer que existe. Ya no es un fenómeno porque le estamos encontrando cabeza, pies y manos, con una estructura de atención en cada municipio.
Veo que se está avanzando, solo requerimos ocupar espacio en los poderes de gobierno para que se tenga la representación migrante. Con este comentario abro una nueva pregunta. Esta pregunta es: quien quiera participar, diputada o diputado, la hace Ana Luisa Camacho Hernández, estudiante de Gobernanza y Políticas Públicas de la Universidad de La Salle, Campus León. Nos pregunta Ana Luisa: ¿cómo se pretende lograr una comunicación eficiente entre el diputado y los migrantes en el extranjero? ¿Qué incentivo existirá para tener una buena respuesta por parte del ciudadano en el extranjero? Son dos preguntas en una. ¿Quién desee intervenir? Adelante, por favor, diputada. Con gusto, diputada. ¿Cómo se pretende lograr una comunicación eficiente entre el diputado y los migrantes en el extranjero? ¿Y qué incentivo existirá para tener una buena respuesta por parte de la ciudadanía en el extranjero? Precisamente lo que decía Aarón, yo formé el Consejo Legislativo Binacional Migrante. Este consejo está abierto a todas las personas y a todos los partidos para establecer y ver las necesidades, las prioridades, seguir con nuestros focus group, seguir en un análisis constantes porque las necesidades van cambiando. A través de este medio, Elisa, así se llama la persona que nos pregunta, ¿verdad? La persona que nos pregunta es Ana Luisa. Ana Luisa. A partir de esto podemos fomentar una relación inclusive a nivel global con catedráticos, incluyendo a nivel global, porque también existen catedráticos que han estudiado este tema a profundidad, que lo ven de una manera quizás un poquito diferente a los catedráticos de aquí. Es de igual manera, hay muchos de ustedes que les interesa el tema migrante y los que estamos allá precisamente nos interesa, y por eso a través de estos organismos del Consejo Legislativo Binacional Migrante podemos establecer ese contacto. También existe otro grupo muy grande, el Colefón, que lo hace nuestro amigo Efraín también, que ahí también abarca más de 80 organizaciones, también diputados. Yo también pertenezco a él, o sea, somos parte de una cosa. Aquí es la voluntad que tengamos tanto los legisladores como la sociedad civil, como academia, como catedráticos, para poder realizar soluciones pertinentes y crear iniciativas que beneficien a los mexicanos en el exterior. Gracias. Muchas gracias, diputada. Adelante, diputado, por favor. Sí, yo desde panel anterior se señalaba que se comparten algunos elementos y dificultades de quienes tenemos diputaciones actualmente, quienes radicamos aquí y quienes radican al extranjero, pero sí otras particularidades que son enormes retos para quienes podrían tener una diputación de residencia en el extranjero. Por ejemplo, la comunicación. Esta pregunta es fundamental porque, a ver, si es de residente en Estados Unidos, como es el caso de la compañera, ¿cómo va a establecer comunicación con mexicanos, mexicanas en Francia, en Inglaterra, en China o en otra parte donde estén? Sí tiene una dificultad muy particular que ahora se puede aminorar por las redes electrónicas que podemos echar mano. Pero yo insisto que tiene que ver con algo que los teóricos de la ciudadanía dicen. A ver, la construcción de ciudadanía pasa por tres elementos. Uno, conciencia de la responsabilidad. Es decir, tenemos que promover todos los agentes políticos y sociales la importancia de la participación política y del impacto que puede tener en la vida cotidiana de la gente. Conciencia. La segunda tiene que ver con la responsabilidad. Es decir, sí, a cada derecho creo que podemos asignar también ciertas responsabilidades, porque agentes pasivos me parece que no hacen bien a la democracia.
De ahí que yo contemple a la población migrante como movimientos sociales. ¿Que todos participan en el movimiento social de la migración, de migrantes? No, no todo el mundo participa. Siempre hay una teoría pues de las élites de participación, donde son, digamos, las que más activamente están interviniendo en los asuntos públicos. Esa pedacito de la pirámide hay que irlo ensanchando hacia abajo para hacerlo mucho más grueso y aumentar la posibilidad de participación. Y tercero, dicen los teóricos de la ciudadanía, necesitamos instituciones. Y en ese sentido estoy de acuerdo en que formalizar en la ley el derecho de las personas migrantes es un elemento fundamental. Entonces necesita avanzar en esos tres elementos. 1, conciencia. 2, responsabilidad, sobre todo de participación. Y 3, crear instituciones. Y eso, si uno lo pone en el panorama de mexicanos residentes en el extranjero, representa dificultades mucho más fuertes que las que estamos aquí. Porque también aquí, diputada, de repente nos dicen, a ver, tú que eres diputado por el distrito 6 de León, nada más te nombramos y no apareces aquí ya nunca. No, nada más veniste por el voto. Y estamos hablando de ¿qué? De 300,000 personas, 400,000 personas. Entonces, sí representa un reto importante esta pregunta, María Luisa, creo, sobre los niveles de comunicación. Pero ese déficit de comunicación se hace más chiquito si hay participación de la población y también que el diputado o la diputada haga el esfuerzo de tener comunicación por quien lo eligió. Tenemos que reducir esa brecha. Muchas gracias, diputado. Omití mencionar hace un momento que el comentario de Fabio Caudillo Valadez, en el comentario de Fabio, que Fabio es integrante de la Asociación Migrante Bajío de Bonillas. Muchas gracias, Fabio. Está plenamente identificada entonces su identidad. Bien, también nos pregunta, tenemos otra pregunta en línea de Marta Esquivel de Zamora, y esta pregunta está relacionada con otra pregunta que nos hacen de manera presencial Alexa Fernández, quien es estudiante de Gobernanza y Políticas Públicas también de la Universidad de La Salle Bajío. Las voy a juntar porque me parece que tienen relación y si no tienen inconveniente le vamos a dar primero el uso de la voz a la diputada Ades, que sigue conectada en línea, y posteriormente abrimos los micrófonos aquí de manera presencial. Bien, nos pregunta Marta Esquivel Zamora, espero que la diputada Ades se encuentre en línea y escuchándonos. La pregunta de Marta Esquivel es, ¿qué opinión tienen sobre la agenda de los diputados migrantes, sobre la agenda que los diputados migrantes deben seguir? Es decir, ¿la agenda del partido que los postuló o la agenda migrante de la comunidad a la que representan? Y esto está relacionado con la pregunta de Alexa Fernández. Nos dice, ¿cómo se logrará la imparcialidad de la Diputación Migrante y el no permitir la injerencia y tinte de partido político, tanto en la postulación como en el ejercicio del cargo? Está relacionada con lo que Marta Esquivel nos pregunta de ¿qué agenda deben seguir los diputados migrantes? ¿La agenda del partido por el que fueron postulados o la agenda de la comunidad a la que representan? Diputada Ades, en primer lugar, ¿me pueden apoyar en sala virtual y ponerla en línea, por favor? Muchas gracias. Sí, me escuchan, ¿verdad? Por supuesto, la respuesta a la pregunta de las señoritas es obviamente la agenda de lo que representan. No se trata nada más de incrementar burocracias en forma estéril, se trata de cristalizar la pluralidad a la que está llamada esta soberanía, estos compañeros, este grupo de paisanos que ellos saben, porque lo han vivido en carne propia, como lo dice la diputada, saben sus necesidades, saben lo que padecen, saben lo que necesitan. Lo único que necesitan obviamente es tener voz y voto acá en el país donde nacieron. Y por supuesto, obviamente tendrían que tener
la agenda de lo que representan, que es la agenda migrante, ¿no? Porque en realidad serían la voz de la representación del grupo del 1,5 millones de guanajuatenses que está en Estados Unidos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, diputada Ades, por su respuesta. Diputada, adelante, por favor, diputada Elvia. Muy amable, doctor. Bueno, yo voy a hablar de mi caso. Cuando a mí me invita Movimiento Ciudadano, sí platicamos y yo sí les comenté que para mí mi prioridad era agenda migrante y sí están creando la agenda migrante dentro de la plataforma de Movimiento Ciudadano. En mi caso, no es la agenda migrante de la diputada Elvia, es la agenda migrante que se ha venido recolectando de décadas y que hemos venido cambiando y mejorando por las necesidades que existen. Desde el día que yo supe que afortunadamente había sido elegida, yo sí presenté ante todas las organizaciones, ante toda la gente que me la solicitó, ante el partido, ante todo lo habido y por haber, mi agenda migrante, que consta precisamente de 15 puntos, pero que no son mis puntos, son los puntos que se han recogido de las necesidades. Y venimos a lo mismo, ¿cuáles son? Derechos políticos plenos de los mexicanos en el exterior, el derecho de votar y ser votado, ese es número 1. Derecho a la educación, vamos a hacer programas integrales binacionales y pensar en un retorno. Vamos a pensar en que no existe, porque no existe en realidad, y les reto a que me digan en cuál estado está funcionando y si existe un programa de retorno, un programa de nuestra gente de deportación o retorno voluntario, gente que muchas veces tiene años allá, 20, 30 años, o que se lo llevaron desde chico y que no alcanzó el DACA, y cuando llegan aquí no saben ni qué van a hacer. Es el mismo shock que nosotros tenemos cuando nos vamos para allá. Entonces, la agenda migrante es fundamental y primordial, y es un derecho y es una obligación de cada uno de nosotros, porque díganme, ¿quién de ustedes no tiene un familiar o una amistad fuera de nuestro país? Es un asunto que nos compete a todos nosotros como ciudadanos, a todos, y tiene que concentrarse precisamente en la agenda migrante. Y efectivamente no solamente existen clubes ni asociaciones, existen miles de migrantes que yo les digo, mis mexicanos residentes en el exterior de a pie, que nuestro deber y mi deber como diputada y antes de ser diputada ha sido caminar el día a día con todos ellos o en fábricas o en escuelas o en el campo para saber sus necesidades. Entonces, la prioridad es una agenda migrante que tenemos que hacer porque representamos a los mexicanos residentes en el exterior, en cualquier parte del mundo, porque no solamente en Estados Unidos se tienen problemas, como también ya lo vivimos en Canadá y en otras partes del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Adelante, diputado David, por favor. Sí, dice Héctor Fix Zamudio, un reconocido jurista, que los derechos políticos se pueden dividir en 3, lo que se ha dicho aquí: derecho de votar, derecho a ser votado, pero hay uno tercero, que es derecho a organizarse políticamente. Y entonces entramos a un terreno poquito complicado, el derecho a organizarse políticamente, porque yo sostengo, y aquí es un elemento de debate, no va a ser bien recibido por muchas personas, no creo que haya agenda migrante. Hay agendas migrantes, porque cada grupo, cada representación tiene su propia perspectiva de la realidad y entonces tiene que atender un conjunto de necesidades y de agendas establecidas por diferentes grupos migrantes dependiendo su condición, el país, la región y el vínculo con Guanajuato. En este caso yo voy a referirme no a nivel federal, sino de Guanajuato. A mí me parece que hay un conjunto de agendas migrantes y que todas son respetables,
todas son respetables porque es la expresión de la necesidad de la gente que está por allá. Todas son respetables, pero, y aquí hay un elemento conceptual que quiero meter. Así como yo sostengo que hay agendas migrantes, así yo no creo tampoco que haya una agenda de sociedad civil. Y me acordé por este asunto que dice la compañera que acaba de hablar, de la gobernanza. La teoría de la gobernanza sostiene que la sociedad civil no tiene agenda, hay muchas agendas de sociedad civil. Y uno escucha a las feministas, y uno escucha a los de la diversidad sexual, y uno escucha al movimiento indígena, al zapatismo, y uno escucha a los niños, niñas, a los movimientos de niños, niñas y adolescentes o de las infancias, y entonces la sociedad civil trae agendas distintas. Lo mismo pasa con la agenda migrante. Yo creo que hay agendas migrantes y que tiene que haber, sí, una articulación que pase por quién. Bueno, pues por la sensibilidad de las y los legisladores. Aquí en Guanajuato, las comisiones, que son las que realmente trabajan la elaboración de las leyes, están compuestas por 5 diputados y diputadas, y por reglamento 3 pertenecen al Partido Acción Nacional, y los otros 2 nos los dividimos las minorías parlamentarias. Nosotros en Morena somos la primer minoría parlamentaria aquí en el estado de Guanajuato, con 8 diputados y diputadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí las comisiones que tendrían que atender las agendas migrantes? Pues ser sensibles y obrar con congruencia, con responsabilidad y con hechos, y ponernos de acuerdo en atender las diferentes necesidades y propuestas de migrantes guanajuatenses en el extranjero, migrantes en el extranjero, y entonces traducirla en una propuesta que abarque lo más posible las necesidades de los grupos migrantes en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Podría hablar de mis parientes, de cómo también hay de todo tipo, de clubes de migrantes, de asociaciones de migrantes que traen agendas muy particulares, y me parece que por eso digo que no hay una unificación de agendas, sino distintas agendas que surgen de diferentes necesidades y que tienen que ver con la concepción de realidad de la migración que tienen partidos políticos y colectivos de por allá. El esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo por atender la mayoría de las agendas que surgen de diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. Eso es una tarea pendiente de las legislaturas. Correcto, muy bien, diputado, muchas gracias. Hay una pregunta más dirigida a la diputada Elvia, concretamente. Pregunta Joe Barba Caudillo, presidente de la Federación de Clubes de Migrantes de California. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio al ser diputada ayudando a migrantes? Lo más satisfactorio es que por primera vez esto es histórico y que gracias a tu lucha, al que nos está preguntando, somos producto de la acción afirmativa. Eso es lo más satisfactorio, que ganamos ante el tribunal, porque en realidad ningún partido nos había dado la oportunidad. Hay que ser realistas. En la época de elecciones, todos los partidos iban a pedirnos el voto. A todos los atendimos y muy bien. Claro, tenía la cachucha de activista, ahora tengo la otra cachucha, pero tengo las dos, no me voy a quitar nunca la de activista. Lo más importante es que tenemos esta victoria y que no tenemos que dejarla. Es una lucha constante y que tiene que quedar en ley. Lo más importante es que en este momento, lo más satisfactorio es que existen diputaciones migrantes y que me siento muy orgullosa de representarlos y que estoy a la orden para escuchar las necesidades que las podamos crear en iniciativas legislativas en beneficio de todos los mexicanos en el exterior. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Pues tenemos una pregunta final. Con esta pregunta les voy a ceder el uso de la voz para dar respuesta y además, si quieren hacer una intervención de cierre a manera de conclusión de esta mesa de balances y perspectivas de la Diputación Migrante. También esperamos que la diputada Ades se encuentre conectada para cederle el uso de la voz. El orden de intervenciones sería el siguiente. Primero intervendría la diputada Ades, enseguida el diputado David y cerraría la diputada Elvia. Voy a dar lectura a la pregunta y les reitero que la intención es que con la respuesta puedan hacer una especie de cierre de sus intervenciones. La pregunta dice: ¿por qué esperar a una diputación migrante si desde las comisiones se puede llevar a cabo el trabajo legislativo? ¿Falta interés por parte de las y los diputados y en específico de las diputaciones que integran cualquiera de las comisiones de atención al migrante? Esta es la pregunta y si me apoyan por favor en sala virtual poniendo en pantalla a la diputada Ades. Sí, muchísimas gracias. Mira, para responder a esa pregunta, pues para mí es muy evidente mencionar, en lo particular, estamos luchando obviamente por lograr los mejores resultados. El derecho en este caso, como lo han mencionado ya en repetidas ocasiones, a nuestros paisanos, derecho a educación, derecho a votar y ser votado, que es para mí muy importante, por eso he tocado este tema desde un inicio en el Congreso. Pero para responderte diría, no es lo mismo. Yo no estoy trabajando en Estados Unidos. Desgraciadamente, el 1,5 millones de guanajuatenses, yo hablo específicamente del estado, estoy hablando de Guanajuato en específico. 1,5 millones de guanajuatenses que se fueron a Estados Unidos se fueron porque definitivamente en su estado no encontraron las oportunidades que necesitaban para darles una calidad de vida digna a sus familias. Y eso no lo podemos tapar con un dedo. Esa realidad es la que hace que nuestros paisanos tengan que irse para allá, como dice nuestro amigo y compañero David, para Estados Unidos. Entonces, obviamente, en lo particular, a excepción de la diputada federal que está aquí con nosotros acompañándonos y que le agradezco todas estas experiencias que nos ha estado compartiendo, no lo hemos sentido y es un tema muy importante. Nosotros sabemos las necesidades porque venimos haciendo un estudio, venimos haciendo un análisis, pero más que eso, yo creo, aparte de las necesidades que tienen ellos y que ellos saben porque lo están viviendo desde el momento en que tienen que emigrar, es muy importante el derecho de ser votados. ¿Por qué nada más tienen derecho a votar? Son 1,5 millones los que nos están representando en Estados Unidos y que están mandando, obviamente, los recursos para que Guanajuato sea la grandeza de la que tanto se escucha. Entonces, sí es muy importante para mí que le demos la importancia a estos ciudadanos que son, de verdad, sí son para mí héroes, porque en mi caso en lo particular, mi papá vivimos con nuestra familia esta situación que tuvo que irse a Estados Unidos y para nosotros es un héroe. Es un héroe, ¿por qué? Porque las oportunidades que no tuvo en su estado, las tuvo en el extranjero y obviamente gracias a eso nosotros pudimos abrirnos las puertas, abrirnos el camino para poder tener una calidad de vida digna. Y creo yo que es la importancia de que ellos también tengan el derecho a representar a ese grupo de 1,5 millones de ciudadanos que están en el extranjero. Y agradecer la oportunidad, espero que no sea la primera vez, que espero que sea una de muchas,
donde tengamos oportunidad. Y sí estoy de acuerdo en algo que mencionas, diputada. No es un tema de partidos, aunque obviamente traemos los principios y la agenda obviamente de nuestro partido ya lo traemos aquí adentro, pero sí es un tema, así como hablamos del derecho de los niños, así como hablamos de las mujeres, también este es un tema muy importante, y espero yo que en conjunto, no nada más nosotros tres que somos los que estamos ahorita y el compañero, que seamos muchos más los que nos sumemos a estas mesas de trabajo y que no pase este 24 y que se apruebe un diputado migrante y que representación acá en Guanajuato y en cualquier parte del tema estoy siendo general. Ya tenemos referentes en algunos estados. ¿Por qué no? Hay que darle la oportunidad a ese 1,5 millones que tengan una representación de diputados migrantes. Un abrazo, ya me extendí. Muchas gracias, diputada Ades. Agradecemos su participación en esta mesa y cedemos el uso de la voz al diputado David para dar respuesta y hacer su ronda de cierre. Adelante, por favor, diputado. Le agradezco la invitación a las consejeras, al personal del Instituto Estatal del Estado de Guanajuato y agradezco a usted, compañera diputada, porque cuando se habla desde la sensibilidad las cosas adquieren otro cariz y otro matiz. No es lo mismo, decía Federico Engels, no se ve lo mismo desde una choza que desde un castillo. No se ve la realidad igual desde la gente que vive allá, desde quienes estamos acá, aunque hay experiencias indirectas. Mi abuelo se fue en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, a construir presas en el estado de Texas. Y ya trajo lanita para Valle de Santiago y poner un negocio. Soy hijo de migrante interno, yo soy migrante interno y ya les decía que de las costas de Estados Unidos tengo de aquí hasta arriba, hasta la frontera con Canadá, un montón de parientes, primos, amigos, tíos, sobrinos, nietos, sobrinos, etc. Entonces, la sensibilidad que usted ha demostrado aquí me parece que es fundamental y ojalá todos tuviéramos esa sensibilidad en los partidos políticos porque legislaríamos de otro modo. Resumo mi intervención en lo siguiente. El partido Morena ha presentado desde el 23 de marzo una iniciativa para favorecer el voto migrante. Segunda cosa, nuestra perspectiva es de derechos humanos. Obviamente importa que este año de pura remesa va a haber 100,000 millones de pesos, que es más del presupuesto del gobierno estatal. Lo que viene para acá es más de lo que tiene el gobierno para gastar. Yo hice un estudio con otros economistas de manera que calculamos cuánto hubiera subido la pobreza en Guanajuato si no hubiera remesas. Y estaríamos al doble o al triple de pobreza. Pero esa no es la perspectiva económica que quiero adoptar, sino la perspectiva de derechos. Toda persona que carezca de derechos humanos es una persona que tiene que ser atendida desde el legislativo para el elemento de igualdad. Porque el de derechos humanos, en la perspectiva de derechos humanos, tiene que ver con la dignidad de las personas, no cuánta cantidad de dinero tenemos o enviamos. Tiene que ver con la dignidad. Si a usted le está vulnerando un derecho, ese es un pendiente que tenemos toda la sociedad para que en algún momento la migración sea un asunto voluntario y no un asunto forzoso. Si usted quiere migrar, emigre. Las migraciones han existido toda la existencia, pero a raíz de los 80s en México, la migración ha aumentado por elementos que tienen que ver con la falta de oportunidades en el país. Entonces, la perspectiva de derechos es importante. Lo que propone el partido que represento, y yo espero que se dialogue con el Partido Acción Nacional, porque no tenemos que en este asunto que estar en dos bandos distintos, que he dicho hay dos iniciativas, la nuestra y la de Morena, que están en asuntos electorales y en otras comisiones, tienen que dialogar para ver el cómo sí. Y me atrevo a decir que desde el Grupo Parlamentario de Morena vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para hacer viable la Diputación Migrante para el Estado de Guanajuato. No es de dientes para afuera,
Es una convicción que tenemos que surge desde nuestra concepción de realidad, desde nuestros principios, de nuestros valores. Entonces tengan la seguridad, quienes nos están viendo en las redes electrónicas, los líderes, las líderes migrantes que están aquí y el instituto, que cuentan con nosotros para que esto sea viable. ¿Por qué? Pues porque en esa medida vamos a vivir en un país más justo y más amigable. Obviamente que el voto migrante no es lo único que estamos haciendo por dotar de derechos humanos a las personas. En la medida que este estado de Guanajuato vaya disminuyendo los índices de pobreza, en esa medida también vamos a estar trabajando por los derechos humanos de las personas migrantes. Actualmente, en el estado de Guanajuato, 250,000 de personas se encuentran en situación de pobreza, 42-43% de la población. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer, no solamente para el voto migrante, por no hablar, por ejemplo, y con esto termino, de las migraciones jornaleras indígenas, donde hemos estado también insistiendo en que se tiene que legislar. Si las migraciones internacionales son unas, pero hay otro tipo de migraciones que tenemos que tener también mucha sensibilidad, la migración transnacional, internacional, la migración de paso, las migraciones jornaleras agrícolas, las migraciones indígenas, las migraciones sobre todo de los grupos más en condición de riesgo como mujeres y niños. Es decir, en la medida que nosotros aquí hagamos de este estado un estado más justo, en esa medida vamos a estar trabajando también por las personas migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado, por su participación en esta mesa. Adelante para su ronda de cierre, diputada Elvia, por favor. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que esto debería de ser el primero de muchos foros, porque cada uno tenemos un derecho muy diferente de migrar. Unos sí han sido por falta realmente de oportunidades, pero hay diferentes tipos de migración, como bien lo decía el doctor. Por depresión, por ejemplo, como fue en mi caso, al perder a mi esposo, me fui. Y así como yo, hay tantos otros casos de manera diferente. La migración de paso es también un asunto muy importante. Aunque no la hemos tocado aquí, eso también ya rebasó. Se tiene que hacer la ley de migración de paso. En Estados Unidos, de donde yo vengo, estamos siempre luchando porque se nos respeten nuestros derechos humanos. ¿Y qué pasa aquí? Todas las violaciones que existen para nuestros hermanos que van de paso. Yo presenté también una queja ante la CNDH, una por la manera como se les está tratando, cómo los golpean, porque no hay una regulación de nada. Y la otra, cómo es posible que les pidan una identificación para comprar un boleto de camión o los bajen, o un transporte. Cuando estamos en Estados Unidos y exigimos nuestros derechos, en Estados Unidos no se nos pide una identificación para comprar un boleto dentro del territorio. Son muchas cosas que tenemos que ir mejorando el día a día. Aquí lo más importante, que yo les invito a todos y a cada uno de ustedes a que estudien un poquito más nuestro tema. Hablen con sus parientes que tienen allá, con sus amigos, para que vean que no todo es color de rosa, ni es el sueño americano, y que tenemos el derecho de ejercer nuestros derechos políticos plenos, de votar y ser votados, y también, como decía el doctor. Y a la pregunta, desde las comisiones, volvemos a lo mismo. Si no tienes la sensibilidad de tu tema y el conocimiento de causa, no lo vas a poder hacerlo con pasión, ni llevarlo realmente a concretarlo. Hay muchos estudiosos, sí, todos hemos estudiado, o gente muy activa también, y que están como presidentes de las comisiones y en diferentes partes, en todo, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales. Pero realmente el tema migrante tiene que ser llevado por personas migrantes, o sea, que conozcan el tema, la Comisión de Asuntos Migratorios, la Comisión de América del Norte,
todo lo referente a este tema, porque tenemos la sensibilidad y tenemos el conocimiento de causa, y muchos también tenemos la preparación académica que muchos otros tienen. Entonces es muy importante que en cada lugar y en cada municipio existan oficinas, existan regidores migrantes, existan oficinas de atención a migrantes, que se capaciten pero por verdaderos migrantes. Muchísimas gracias y un placer conocerlo, doctor. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, diputada. Pues con este cierre hemos concluido nuestra segunda mesa del día de hoy, balances y perspectivas de la Diputación Migrante en los ámbitos federal y local. Agradecemos, por supuesto, la participación de la diputada Ades Aguilar, del diputado David Martínez Mendizábal y de la diputada federal Elvia Yolanda Martínez Cosío. Muchísimas gracias, ha sido una mesa muy enriquecedora, no nada más por el diálogo que se dio al inicio, sino además por esa retroalimentación de tantas preguntas que hubo en la segunda parte y que fue muy rica. Ha sido una mesa, créanme, muy provechosa para todos quienes tuvimos el gusto de escucharles. Muchísimas gracias. Agradecemos a las diputaciones que han participado en esta mesa, así como a la consejera electoral Beatriz Tobar Guerrero por su moderación. Para concluir, invitamos a la consejera electoral María Concepción Esther Aboite Sámano a que realice la entrega de los reconocimientos a los participantes de esta mesa. Buenas tardes. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, otorga el presente reconocimiento a Elvia Yolanda Martínez Cosío por su valiosa participación como ponente en el seminario sobre la Diputación Migrante en Guanajuato, en la Mesa 2, denominada Balances y Perspectivas de la Diputación Migrante en los ámbitos federal y local. Está fechado el día de hoy, 22 de agosto de 2022, en Guanajuato, Guanajuato, y firma la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola Lizarraraz, así como la consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal para el Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, Sandra Liliana Prieto de León. En el mismo sentido, se entregó el reconocimiento al diputado David Martínez Mendizábal. De igual forma, hay un reconocimiento para la diputada Ades Berenice Aguilar Castillo. De igual forma, para el diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, quien también nos acompañó de manera virtual. Y un reconocimiento más para la consejera Beatriz Tobar Guerrero por su valiosa participación como moderadora de esta mesa.